Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Un problema del futuro. Un experimento en el taller de Mei Hatsume sale mal. Una explosión, una luz azul, y una niña aparece frente a Izuku. Midoriya llamándolo papi. Lo que parecía un accidente se convierte en un caos emocional. Celos, dudas y sentimientos que no deberían existir. Pero eso es solo el comienzo. Niños del futuro comienzan a aparecer. Hijos de Izuku con distintas chicas. Relaciones en juego, un destino que parece ya escrito. ¿El futuro está decidido o aún puede cambiar? Drama, romance, viajes en el tiempo, harem. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 22. Un problema del futuro. Después de un rato, la conciencia regresó poco a poco a Izuku. Primero fue el olor inconfundible a desinfectante. Luego, la sensación de una almohada demasiado blanca y un techo que conocía de memoria. Abrió los ojos con lentitud, parpadeando varias veces hasta que la imagen dejó de girar. Izuku, confundido, llevándose una mano a la cabeza. ¿Eh? Giró ligeramente el rostro y notó a Ochako sentada a su lado, con las manos apoyadas en sus rodillas. Tenía una expresión tranquila, pero en sus ojos había diversión contenida, como si llevara rato esperando ese momento. Izuku, intentando incorporarse. «Ochako, ¿qué pasó?» Ochako, sonriendo suave. «Te desmayaste». Bastante espectacular, por cierto. Izuku, avergonzado, rascándose la mejilla. «Yo creo que tuve un sueño rarísimo». Ochako ladeó la cabeza, interesada. «Ochako. ¿Un sueño?» Izuku, mirando al techo, pensativo. Sí, aparecía un chico, más alto que yo, con el cabello blanco bueno, plateado y con mechones verdes. Decía que era mi hijo con Yanagi. Ochako no pudo evitar soltar una pequeña risa. Izuku, girando la cabeza de golpe. «Oye. No te rías. Fue muy real». Ochako, conteniendo la risa. «Izuku, no fue un sueño». Izuku frunció el ceño, confundido. «Izuku. ¿Cómo que no?» Ochako se levantó despacio y dio un paso al costado, despejando la vista. Izuku levantó la mirada y el mundo se le volvió a detener. Ahí, de pie cerca de la cama, estaba Reiko Yanagi, con su habitual expresión serena, aunque ligeramente sonrojada. A su lado, con las manos en los bolsillos y una postura relajada, estaba el chico. El mismo chico. Cabello plateado que reflejaba la luz de la enfermería, mechones verdes inconfundibles, ojos atentos y una presencia que, sin saber por qué, le resultaba absurdamente familiar a Izuku. Izuku, en shock, con la voz temblando. Su cerebro intentó procesarlo. Falló estrepitosamente. Antes de que pudiera decir una sola palabra, la puerta de la enfermería se abrió de golpe. Recovery Girl apareció caminando con su bastón, observando la escena con una ceja levantada. Recovery Girl, suspirando. Otro más. Izuku apenas logró girar la cabeza hacia ella. Izuku. Perdón, otro que... Recovery Girl avanzó sin dudar y, sin previo aviso, le dio un bastonazo directo en la cabeza. Toc. Izuku. Oh. Recovery Girl, cruzándose de brazos. Ya es momento de que consideres seriamente hacerte la vasectomía, jovencito. Izuku, totalmente rojo, agitando las manos. ¿Qué? ¡No! No he tenido ningún hijo todavía. El chico dio un paso al frente, carraspeando con educación. Kuroto, inclinando un poco la cabeza. Técnicamente sí los tienes. Solo que todavía no. Izuku volvió a mirarlo. Izuku. Kuroto sonrió apenas, una sonrisa tranquila, madura para su edad. Kuroto. Es un placer conocerlos de jóvenes a ti y a mamá. Izuku sintió como su alma intentaba abandonar su cuerpo. Izuku, señalándose. ¿Me llamaste? Kuroto. Papá. Izuku. Ochako se llevó una mano a la boca para no reírse demasiado. Kuroto giró un poco la cabeza hacia Reiko, que apartó la mirada con discreción. Kuroto. Mamá Ochako me comentó que han llegado más hermanas del futuro. Me gustaría conocerlas. Izuku parpadeó lentamente. Izuku. Mamá Ochako. Ochako, encogiéndose de hombros. Alguien tenía que ayudarte a no entrar en pánico aunque no funcionó del todo. Recovery Girl negó con la cabeza y se dio media vuelta. Recovery Girl. Voy a fingir que no vi nada de esto. Descansa, Midoriya, y trata de no desmayarte otra vez hoy. Salió de la enfermería, dejando un silencio denso. Ochako se acercó a Izuku y le habló en voz baja. Ochako.
Voy a llevar a Kuroto a la residencia, ¿sí? Así puede conocer a las demás. Izuku asintió todavía en estado de shock. Izuku. Ese sí, gracias. Ochako se giró hacia Reiko. Ochako. Yanagi, ¿puedes quedarte con Izuku un momento? Solo para asegurarte de que no vuelva a perder el conocimiento. Reiko asintió con calma. Reiko. Claro. Ochako le sonrió a Kuroto. Ochako. Vamos. Kuroto le dio una última mirada a Izuku. Kuroto. Luego hablamos, papá. Izuku, en voz muy baja. Esto no puede estar pasando. La puerta se cerró, dejando a Izuku y Reiko solos en la enfermería. El silencio se volvió incómodo pero no tenso. Reiko se acercó despacio y tomó una silla, sentándose junto a la cama. Izuku, rascándose la nuca. Gracias por quedarte, Reiko. No es nada. Pasaron unos segundos más. Reiko apretó ligeramente los dedos, como reuniendo valor. Reiko, mirando al suelo. Midoriya, hay algo que quiero decirte. Izuku se enderezó un poco, atento. Izuku. Te escucho. Reiko respiró hondo. Reiko. Desde el festival deportivo tuve interés en ti. Izuku abrió un poco los ojos, sorprendido, pero no dijo nada. Reiko. Me parecías diferente. Determinado, amable, sincero. Me llamabas la atención. Izuku, nervioso. Y yo no sabía. Reiko. Lo sé. Nunca hice nada al respecto. Levantó la mirada y sonrió con suavidad, una sonrisa melancólica. Reiko. Con el paso de los meses, tú y Ochako empezaron a salir y entendí que debía suprimir ese interés. Izuku bajó la mirada, sintiéndose extraño, pero no incómodo. Izuku. Lo siento si alguna vez. Reiko negó despacio. Reiko. No hiciste nada mal. Solo acepté la realidad. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Reiko. Luego comenzaron a aparecer tus hijas del futuro con otras chicas. Izuku dejó escapar una risa nerviosa. Izuku. Sí, ha sido una locura, Reiko. Y pensé que tarde o temprano también aparecería un hijo nuestro. Levantó ligeramente los hombros. Reiko. Y míranos ahora. Izuku soltó una risa baja, sincera. Izuku, sonriendo. Supongo que el futuro tiene un sentido del humor extraño. Reiko asintió. Reiko. Pero no es desagradable. Se miraron en silencio, no como amantes, sino como dos personas compartiendo una verdad inesperada. Fuera de la enfermería, el futuro ya estaba en movimiento. Después de un rato, la puerta de la enfermería se abrió con un clic seco. Recovery Girl salió primero, bastón en mano, con expresión severa. Recovery Girl, mirando a Izuku de arriba a abajo. Bien. Estás dado de alta. Izuku soltó un suspiro de alivio y dio un paso al frente. Izuku. Gracias, Tot. Tot. El bastón impactó en su cabeza. Izuku. Oh. Tot. Izuku. Oye. Tot. 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 Izuku terminó inclinándose hacia adelante, sujetándose la cabeza. Recovery Girl, cruzándose de brazos. 5 bastonazos más por estrés acumulado, irresponsabilidad emocional y por seguir multiplicando líneas temporales sin avisar. Izuku, adolorido, con una gota de sudor. No fue intencional. Recovery Girl. Eso dicen todos. Reiko observaba la escena en silencio, con una pequeña sonrisa divertida que no se permitió mostrar del todo. Recovery Girl señaló la salida. Recovery Girl. Vete antes de que cambie de opinión. Izuku asintió rápidamente. Izuku. Ese sí, señora. Izuku y Reiko salieron del edificio, y el aire fresco de la tarde-noche los recibió. El cielo comenzaba a teñirse de tonos azul profundo, con las primeras estrellas asomándose tímidamente. Caminaron en silencio unos segundos, hasta que Izuku rompió el hielo. Izuku, rascándose la nuca. Gracias por quedarte conmigo, no tenías que hacerlo. Reiko, mirando al frente. No fue una molestia. Izuku. Aún así lo aprecio. Continuaron caminando por los senderos de la UA, con las luces encendiéndose poco a poco. La conversación fluyó de manera natural, sin prisas. Hablaron de entrenamientos, de clases, de misiones menores. Izuku se sorprendió al notar lo fácil que era conversar con Reiko fuera del campo de batalla. No había silencios incómodos, solo pausas tranquilas. Izuku. Nunca habíamos hablado así, ¿verdad? Reiko. No mucho. Supongo que siempre fuimos paralelos. Izuku asintió. Izuku. Así como líneas que se cruzan de vez en cuando. Reiko lo miró de reojo. Reiko. Curioso que lo digas. Siguieron caminando hasta que, más adelante, vieron 4 figuras acercándose desde el camino contrario. Izuku reconoció de inmediato a Momoya Oyorozu y Kyoka Hirou. A su lado caminaban 2 niñas. Una pequeña de 5 años que avanzaba saltando de un lado a otro, y una adolescente de 13 con postura recta y expresión serena.
Kiyoka fue la primera en notarlo. Kiyoka, señalando con emoción. Papá. Izuku levantó la mano de manera natural. Izuku, sonriendo. Hola. La niña corrió hacia él y lo abrazó por la cintura. Izuku apoyó una mano en su cabeza con cariño tranquilo. Momoka caminó detrás, más despacio, observándolo con atención. Cuando estuvo frente a él, inclinó ligeramente la cabeza. Momoka. Hola, papá. Izuku. Hola, Momoka. Momo tomó aire y dio un paso al frente. Su voz era firme, aunque sus manos estaban entrelazadas con nerviosismo. Momo. Midoriya Kyoka y yo hablamos. Kyoka asintió, cruzándose de brazos, pero sin hostilidad. Kyoka. No vamos a huir de esto. Momo continuó. Momo. Intentaremos que esto funcione. Nosotras contigo. No sabemos cómo ni qué significa exactamente, pero no queremos ignorarlo. Izuku las escuchó con atención, sin interrumpirlas. Momo. No prometemos nada más allá de eso. Izuku asintió despacio. Izuku. Lo entiendo. Y está bien. Kyoka lo miró con seriedad. Kyoka. No esperes nada que no podamos dar. Izuku. No forzaré nada. Nunca lo haría. Eso pareció aliviar un poco la tensión. Momo soltó un pequeño suspiro. Izuku señaló con el pulgar hacia atrás. Izuku. Reiko y yo íbamos hacia la residencia de las niñas. Reiko inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo. Izuku. Si quieren pueden venir. Así les presento a Momoka y Kiyoka con sus otras hermanas. Kiyoka abrió los ojos con entusiasmo. Kiyoka. ¿Más hermanas? Izuku. Sí. Bastantes. Kiyoka dio pequeños saltos. Kiyoka. Quiero conocerlas. Momoka sonrió. Era una sonrisa perfecta. Dulce. Educada. Impecable. Pero Reiko, que estaba observando en silencio, notó algo distinto. Los ojos de Momoka no brillaban. Había algo contenido en su mirada. Una tensión apenas perceptible, como si estuviera sosteniendo un pensamiento que no quería dejar escapar. Momoka, con voz suave. Claro, me encantaría. Izuku no notó nada extraño. Izuku. Entonces vamos. El grupo comenzó a caminar junto, rumbo a las residencias. Kiyoka hablaba sin parar, preguntando cuántas hermanas había, si eran mayores o menores, si les gustaba la música. Izuku respondía con paciencia, ya acostumbrado al caos familiar del futuro. Momo y Kyoka caminaban juntas, intercambiando miradas silenciosas, procesando lo que acababan de aceptar. Reiko caminaba un poco detrás, observando a Momoka. La adolescente mantenía la sonrisa, pero sus manos estaban cerradas en puños suaves a los costados. Cada paso que daba parecía medido, como si se preparara para algo. Reiko, en voz baja, solo para sí. Momoka levantó la vista un instante y sus miradas se cruzaron. Por un segundo, la sonrisa de Momoka desapareció. Solo un segundo. Luego volvió. Y siguieron caminando, sin saber que esa pequeña grieta sería el inicio de algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. La residencia de las niñas del futuro se alzaba frente a ellos con las luces encendidas y las cortinas apenas corridas, dejando escapar destellos cálidos hacia el jardín. El edificio, aunque parte del complejo de la UA, tenía un aire distinto esa noche. Desde afuera podían escucharse risas, el murmullo de una televisión y el sonido lejano de utensilios chocando en la cocina. Izuku se detuvo un momento frente a la puerta. Respiró hondo. Izuku sonríe leve, girando el pomo. Llegamos. La puerta se abrió con un leve crujido y la escena en el interior era casi doméstica, casi normal si no fuera porque estaba compuesta por hijas de distintos futuros. La sala era amplia, con sofás acomodados en forma de U alrededor de una mesa baja llena de vasos, envolturas de dulces y un control remoto abandonado. En la pantalla del televisor parpadeaban luces de un programa musical que parecía tener la atención dividida de las presentes. En el sofá central estaban Kurona, recostada de lado con una expresión relajada y los brazos cruzados detrás de la cabeza. Meika, sentada hacia adelante con los ojos brillantes como si estuviera analizando algo en la pantalla. Shizuku, erguida, silenciosa, con una manta sobre las piernas. Y un poco más atrás, en el respaldo, estaban Shidora, Ryuka y Tomoka, las tres compartiendo un paquete de botanas. Al escuchar la puerta, varias miradas se giraron al mismo tiempo. Kurona, sin moverse, levantando apenas la mano. Hola, papá. Izuku avanzó unos pasos, observando la escena con una mezcla de orgullo y resignación. Izuku, mirando alrededor. Hola, ¿y las demás? Kurona ladeó la cabeza hacia la cocina sin levantarse. Kurona. En la cocina.
con mamá Ochako y con un chico que dice ser nuestro hermano del futuro. Izuku sintió que el título todavía le golpeaba el pecho cada vez que lo escuchaba. Izuku, asintiendo con naturalidad. Sí, sobre eso. Se aclaró la garganta y alzó un poco la voz. Izuku. ¿Pueden llamar a sus hermanas? Tengo que presentarles a alguien. Kurona, sin cambiar de posición, inhaló aire y gritó hacia el interior de la casa con una potencia inesperada. Kurona. Eri. Ibami. Yusuku. Izuna. Rumika. Aosora. Rinka. Aika. Izuku sintió como una pequeña gota de sudor resbalaba por su sien. Izuku, mirándola. ¿Podrías levantarte y avisarles, sabes? Kurona, cerrando un ojo con pereza. Pero así es más rápido. Antes de que Izuku pudiera replicar, se escucharon pasos apresurados y voces mezcladas desde el pasillo y la cocina. La primera en aparecer fue Eri, pequeña, de cabello claro y ojos brillantes, que corrió directo hacia la entrada con una energía que iluminaba todo a su paso. Eri, emocionada, sujetando el brazo de Izuku. Papá. Kurona dijo que hay alguien nuevo. Detrás de ella llegaron Rumika, con una sonrisa amplia y una energía inquieta. Rinka, un poco más seria pero curiosa. Y Aika, que caminaba con paso saltarín mirando a todos con ojos grandes. Desde el pasillo también aparecieron Ibami, de expresión tímida. Aosora, alta para su edad. Y las gemelas Yusuku e Izuna, avanzando juntas con miradas analíticas. Finalmente, desde la cocina salieron Kuroto y Ochako. Kuroto llevaba una toalla en el hombro, como si hubiera estado ayudando, y Ochako sonreía al ver la escena que estaba por desarrollarse. Izuku dio un paso al frente. Izuku, mirando a todas. Chicas, hay nuevas hermanas. Las miradas se dirigieron detrás de él. Momo y Kyoka se hicieron ligeramente a un lado, dejando visibles a las dos figuras que habían permanecido hasta ahora en segundo plano. Momoka estaba de pie con postura impecable, las manos entrelazadas frente a ella, su cabello cuidadosamente acomodado. A su lado, Kyoka se asomaba con ojos brillantes y una sonrisa imposible de contener. Izuku señaló primero a la mayor. Izuku. Ella es Momoka. Es mi hija y de Momo en el futuro. Luego señaló a la más pequeña. Izuku. Y ella es Kyoka. Mi hija y de Kyoka. Un silencio breve se instaló antes de que la energía explotara. Eri dio un pequeño salto. Eri, feliz, aplaudiendo. Más hermanas. Tenemos más hermanas. Rumika fue la primera en correr hacia Kyoka. Rumika. ¿Tienes 5 años? Yo tengo 6. Rinka la siguió con curiosidad. Rinka. ¿Sabes jugar a las escondidas? Aika se acercó también, mirando el cabello de Kyoka con fascinación. Aika. Es bonito. Kyoka abrió los brazos sin dudar. Kyoka, riendo. ¿Sí? Tengo 5. Y también tengo un hermano. Señaló a Kuroto con orgullo. Kuroto sonrió, rascándose la nuca con discreción. Mientras tanto, el grupo de las mayores avanzó hacia Momoka con un ritmo distinto. Más calmado. Más evaluador. Kurona fue la primera en detenerse frente a ella, cruzándose de brazos pero sonriendo de lado. Kurona. Kurona. La mayor. Meika se inclinó un poco hacia adelante. Meika. Meika. Si necesitas algo tecnológico, soy tu persona. Shizuku dio un pequeño asentimiento. Shizuku. Shizuku. Su tono fue breve, sereno, directo. Shidora, Ryuka y Tomoka se presentaron casi al mismo tiempo, cada una con su propio matiz, mientras Ibami saludaba con timidez, Aosora con firmeza, y Yusuku e Izuna intercambiaban miradas antes de asentir. Momoka sonreía. Era una sonrisa perfecta. Educada. Controlada. Momoka, inclinando ligeramente la cabeza. Es un placer conocerlas a todas. Reiko, que permanecía a un lado de Izuku, no apartaba la mirada de ella. Había algo en la forma en que sus dedos se tensaban apenas contra la tela de su vestido. En cómo su sonrisa no se extendía completamente hacia sus ojos. Kurona también lo notó. Su mirada, aguda pese a su postura relajada, se entrecerró apenas un segundo. Shizuku, silenciosa como siempre, observaba con atención quirúrgica. Pero ninguna dijo nada. Mientras tanto, Kyoka ya estaba rodeada por las más pequeñas, riendo, respondiendo preguntas, señalando a Kuroto y llamándolo hermano con orgullo. La sala, que minutos antes era tranquila, ahora vibraba con voces mezcladas, pasos rápidos y una energía nueva. Izuku observó la escena con una sonrisa sincera. Izuku, riendo bajo. Parece que esto crece cada vez más. Sin embargo, hubo un instante, breve, casi imperceptible. El aire cambió. Como una corriente fría atravesando una habitación cálida. Izuku no supo explicar qué era, pero lo sintió. No fue algo visual. No fue una expresión concreta.
Fue una sensación. Algo no encajaba del todo. Miró alrededor, intentando identificarlo. Todas parecían estar interactuando con normalidad. Kiyoka estaba feliz. Las pequeñas la rodeaban con entusiasmo genuino. Las mayores conversaban con Momoka, pero esa sensación persistió apenas un segundo más antes de desvanecerse. Izuku frunció levemente el ceño, pero decidió ignorarlo. Sin embargo, dentro de la mente de Momoka, el torbellino era muy distinto. ¡Qué molesto! Su sonrisa no se movió. Demasiadas. Observó cómo Kiyoka reía abrazada por otras niñas. Papá debería ser solo nuestro. Sus ojos se deslizaron hacia Izuku, que conversaba con Kuroto y Ochako. No de todas. La sonrisa siguió ahí. Impecable. Es un asco tener tantas hermanas. Reiko dio un paso muy leve hacia adelante, aún sin decir nada. Había visto suficientes miradas contenidas en su vida como para reconocer una. Y aunque nadie más lo expresó en voz alta, esa noche, en esa casa llena de risas y futuros entrelazados, una grieta silenciosa acababa de formarse. La residencia había quedado llena de voces infantiles, pasos corriendo por los pasillos y risas que rebotaban contra las paredes como si la casa misma hubiera cobrado vida. Durante unos minutos el ambiente fue una mezcla caótica pero cálida. Sin embargo, poco a poco los adultos decidieron retirarse para darles espacio. Izuku se encontraba cerca de la puerta principal junto con Ochako, Reiko, Momo, Kyoka y Kuroto. Desde el interior todavía se escuchaban voces emocionadas de las más pequeñas y algunas conversaciones más tranquilas de las mayores. El aire nocturno entraba por la puerta entreabierta, refrescando el ambiente después del calor acumulado de tantas personas dentro. Izuku se llevó una mano a la nuca mientras miraba hacia atrás, observando la casa. Izuku sonríe con un suspiro. Creo que es mejor que les demos tiempo para que se conozcan. Ochako asintió suavemente mientras cruzaba los brazos. Ochako. Sí, si nos quedamos dentro solo las pondremos más nerviosas. Kyoka se encogió de hombros con su típica actitud relajada. Kyoka. Además, con tantas niñas juntas, seguro terminarán formando su propio caos. Momo miró hacia la sala por última vez antes de girarse hacia la puerta. Momo. Probablemente sea lo mejor. Kuroto, que hasta ese momento había estado observando el interior de la casa con curiosidad tranquila, caminó un poco más cerca de Izuku. Había algo en su expresión que mezclaba emoción y cierta serenidad madura. Kuroto, mirando a Izuku. «Papá, ¿podemos hablar un momento?» Izuku lo miró y asintió sin dudar. Izuku. Claro. Reiko observó brevemente a su hijo antes de mirar a Izuku. No dijo nada, pero su expresión mostraba una ligera mezcla de expectativa y curiosidad. Ochako abrió la puerta completamente y salió primero al jardín delantero. Ochako, girándose hacia los demás. Vamos, dejemos que las chicas tengan su espacio. Uno por uno comenzaron a salir de la casa, dejando la residencia en manos de las hijas. Dentro, el ambiente cambió rápidamente. Las más pequeñas ya habían rodeado completamente a Kiyoka. Rumika la tomó de la mano y comenzó a arrastrarla hacia el área de juegos del fondo de la casa, mientras Aika y Rinka corrían delante señalando los juguetes y los juegos de mesa que habían estado usando durante la tarde. Eri caminaba a su lado con los ojos brillantes de emoción, preguntándole cosas sin parar. Eri, ¿te gustan los peluches? Tenemos muchos. Kiyoka parecía encantada con toda la atención. Kiyoka, riendo feliz. ¿Sí? Quiero verlos todos. Las mayores observaron la escena unos segundos antes de decidir organizarse. Shidora se estiró ligeramente y miró hacia el grupo de pequeñas. Shidora. Será mejor que alguien las supervise. Ryuka levantó la mano con una sonrisa confiada. Ryuka. Vamos todas. Tomoka asintió. Tomoka. Sí, antes de que destruyan algo. Aosora cruzó los brazos con una leve sonrisa. Aosora. Yo voy también. Yusuke y Suna intercambiaron una mirada cómplice antes de caminar hacia las escaleras que llevaban al área de juegos. Ibami dudó un momento, pero finalmente siguió al grupo. En cuestión de segundos, el grupo de niñas mayores comenzó a dispersarse hacia el área donde las pequeñas jugaban, dejando la sala casi vacía. Momoka observó todo con su sonrisa elegante aún puesta. Durante unos segundos pareció evaluar la situación, y luego giró silenciosamente hacia la cocina. Sus pasos fueron tranquilos, medidos, casi elegantes, como si cada movimiento estuviera perfectamente calculado. La cocina estaba iluminada por una lámpara cálida sobre la mesa central. El lugar estaba ordenado, aunque aún había algunos vasos y platos que habían quedado de la cena improvisada.
Momoka caminó hasta el refrigerador y sacó una botella de agua, sirviéndose un vaso con movimientos tranquilos. En el momento en que el agua tocó el vidrio, su sonrisa desapareció por completo. Su expresión se volvió fría, completamente distinta a la máscara dulce que había mostrado en la sala. Sus ojos miraban hacia la nada mientras bebía lentamente. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. La puerta de la cocina se abrió. Kurona fue la primera en entrar, seguida de Shizuku y Meika. Momoka reaccionó al instante. Cuando se giró hacia ellas, su sonrisa había regresado como si nunca se hubiera ido. Momoka, sonríe con amabilidad. ¿Necesitan algo? Shizuku no respondió de inmediato. Sus ojos observaban a Momoka con una atención silenciosa, analizando cada pequeño detalle de su postura. Finalmente habló. Shizuku, voz calmada. Deja de fingir. La sonrisa de Momoka no cambió. Momoka. Perdón. Kurona caminó hacia la mesa y apoyó una cadera contra el borde, cruzando los brazos con tranquilidad. Kurona. Sabemos que esa sonrisa es falsa. Meika miraba entre ambas, un poco incómoda pero claramente atenta. Momoka inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo confusión. Momoka. No entiendo de qué hablan. Kurona soltó una pequeña risa sin humor. Kurona. Vamos, no somos tontas. Shizuku mantuvo su mirada fija en Momoka. Shizuku. Desde que llegaste. Momoka tomó otro sorbo de agua. Kurona habló otra vez, con tono más serio. Kurona. Si tienes algún problema, puedes decirlo. Podemos resolverlo. El silencio duró varios segundos. Luego, finalmente, Momoka dejó el vaso sobre la mesa. La sonrisa desapareció de nuevo. Sus ojos se endurecieron mientras las miraba. Momoka, fría. No hay nada que resolver. Meika frunció el ceño. Meika. Oye. Momoka levantó una mano, deteniéndola. Momoka. No me importa su línea temporal. Las tres guardaron silencio. Momoka continuó, su voz baja pero cargada de desprecio. Momoka. No me importa si existen o no. Sus ojos brillaron con algo oscuro. Momoka. Papá es solo mío y de Kiyoka. Kurona entrecerró los ojos. Momoka. Y de nadie más. La tensión en la cocina se volvió pesada. Momoka cruzó los brazos lentamente. Momoka. Ustedes solo son un estorbo. Meika dio un paso adelante, claramente molesta. Meika. Oye, eso es. Pero Kurona extendió un brazo frente a ella. Kurona. No. Momoka observó el gesto con indiferencia. Momoka. Papá no necesita hijas incompetentes como ustedes. Shizuku permanecía completamente quieta. Momoka. Así que no se interpongan. Sus ojos se afilaron. Momoka. O saldrán lastimadas. Durante unos segundos nadie habló. Luego Momoka volvió a sonreír. Una sonrisa dulce. Perfecta. Como si nada hubiera ocurrido. Sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta de la cocina y salió al pasillo. Kurona exhaló lentamente. Kurona. Esto me da mala espina. Meika frunció el ceño. Meika. ¿Qué demonios fue eso? Shizuku habló con calma. Shizuku. No fue una amenaza vacía. Kurona miró hacia la puerta. Kurona. Siento que algo malo va a pasar. En ese momento, algo rodó silenciosamente por el suelo de la cocina. Las tres bajaron la mirada. Una pequeña esfera metálica había entrado desde el pasillo. Meika frunció el ceño. Meika. ¿Qué es eso? Un estallido agudo llenó la habitación. La granada sónica liberó una onda vibratoria brutal que sacudió el aire como si la cocina hubiera explotado en silencio. El sonido penetró directamente en el sistema nervioso de las tres chicas, distorsionando su equilibrio y bloqueando sus sentidos. Kurona intentó moverse primero. Kurona, tambaleándose. Maldición. Shizuku dio un paso hacia la puerta. Meika trató de cubrirse los oídos. Pero el efecto fue inmediato. Sus cuerpos comenzaron a fallar. La visión se volvió borrosa. Las piernas dejaron de responder. Kurona cayó primero contra el suelo, intentando sacar su teléfono con manos temblorosas. Kurona, débil. Tengo que llamar a papá. Sus dedos lograron marcar el número. El teléfono sonó. En el exterior, Izuku respondió. Izuku, contestando. Kurona. Pero Kurona ya no podía hablar. Su visión se apagaba. El teléfono cayó de su mano mientras la inconsciencia finalmente la alcanzaba. A unos metros de distancia, en el pasillo, Momoka caminaba hacia las escaleras con su sonrisa dulce perfectamente colocada. Su destino estaba arriba, donde jugaban las niñas pequeñas. La residencia de las niñas estaba sumida en una calma engañosa cuando Momoka subió las escaleras hacia el segundo piso. Sus pasos eran ligeros, casi silenciosos, pero no había duda en su forma de caminar. La luz del pasillo iluminaba su figura mientras avanzaba, proyectando una sombra alargada contra las paredes.
Desde la habitación del fondo se escuchaban risas infantiles, el sonido de juguetes moviéndose y algunas voces conversando con tranquilidad. A primera vista todo parecía normal, como si nada extraño hubiera ocurrido en la planta baja. Sin embargo, detrás de la sonrisa dulce que Momoka mantenía en el rostro, sus ojos estaban completamente fríos. Mientras avanzaba por el pasillo, su mano se movió con naturalidad frente a ella y su Kirk comenzó a manifestarse. De la nada, como si el aire mismo se solidificara, apareció un pequeño objeto metálico en su palma, otra granada sónica. La sostuvo entre sus dedos durante un momento mientras se detenía frente a la puerta de la habitación donde estaban las demás. Desde dentro se escuchaban voces. Las niñas mayores estaban cerca de la puerta mientras vigilaban a las más pequeñas que jugaban sobre la alfombra. Algunas armaban torres de bloques de colores, otras acomodaban muñecas y peluches sobre los cojines. El ambiente era animado y cálido, el tipo de escena inocente que uno esperaría ver en un lugar seguro como la UA. Momoka abrió la puerta con suavidad. Las primeras en mirarla fueron Shidora, Ryuka y Tomoka. Las tres estaban cerca de la entrada, apoyadas contra la pared mientras vigilaban a las demás. Apenas la vieron entrar, notaron que algo no estaba del todo bien. Shidora, frunciendo el ceño. Oye, ¿qué fue ese ruido de abajo? Se escuchó algo raro. Ryuka también giró ligeramente la cabeza, observando a Momoka con atención. Ryuka. Sí, como si algo hubiera explotado. Tomoka cruzó los brazos mientras esperaba una respuesta. Momoka mantuvo su sonrisa perfecta, inclinando ligeramente la cabeza con una expresión tranquila que no dejaba ver absolutamente nada de lo que realmente pensaba. Momoka, sonríe con calma. No fue nada. Sus palabras fueron suaves, casi despreocupadas, como si el ruido hubiera sido simplemente un objeto cayendo en la cocina. Mientras hablaba, caminó un par de pasos dentro de la habitación. Sus movimientos parecían completamente naturales, lo suficiente para que ninguna de las niñas reaccionara de inmediato. Entonces dejó caer la granada. El pequeño objeto metálico rodó sobre la alfombra unos centímetros antes de activarse. Un zumbido agudo llenó la habitación al instante, acompañado por la liberación de un gas que comenzó a expandirse con rapidez. La granada sónica estaba diseñada para incapacitar a cualquiera que se encontrara cerca. La vibración del sonido afectaba el equilibrio, mientras que el gas actuaba directamente sobre el sistema nervioso, provocando un sueño profundo en cuestión de segundos. Antes de que el gas comenzara a rodearla, Momoka volvió a utilizar su Kirk. Una máscara antigas apareció sobre su rostro, ajustándose perfectamente mientras el filtro comenzaba a trabajar de inmediato. Las demás reaccionaron demasiado tarde. Shidora fue la primera en comprender que algo estaba mal cuando el zumbido empezó a distorsionar su equilibrio. Shidora, alerta. Esperen, algo no está bien. Ryuka inmediatamente intentó moverse hacia las pequeñas. Ryuka, apresurada. Todas salgan de la habitación. Tomoka trató de abrir paso hacia la puerta mientras extendía el brazo para tomar a una de las niñas más cercanas. Pero el gas ya estaba llenando el aire. Las más pequeñas comenzaron a marearse primero. Rumika y Rinka intentaron levantarse, pero sus piernas ya no respondían con normalidad. Aika dejó caer los bloques que sostenía mientras su visión comenzaba a nublarse. Ibami intentó cubrirse la boca con el brazo, pero el efecto ya había comenzado. Izuna y Yuzuko intentaron ayudar a una de las niñas más pequeñas a levantarse, sin embargo el sonido agudo de la granada parecía atravesar directamente sus sentidos, haciendo que cada movimiento se volviera torpe y lento. Shidora logró dar 2 pasos hacia ellas antes de tambalearse. Sus piernas perdieron fuerza y cayó de rodillas mientras intentaba mantener los ojos abiertos. Shidora, forzando la voz. Tomen a las pequeñas. Ryuka alcanzó a sujetar a una de las niñas, intentando arrastrarla hacia la puerta, pero el gas ya estaba haciendo efecto. Su visión se volvió borrosa y sus manos dejaron de responder como debía. Tomoka fue la última en caer. Había logrado acercarse a 2 de las niñas pequeñas, intentando levantarlas, pero su cuerpo finalmente cedió. Cayó hacia un lado sobre la alfombra mientras el sueño forzado se apoderaba de su conciencia. En cuestión de segundos, la habitación quedó en silencio. Las niñas yacían dormidas entre los juguetes, los cojines y la alfombra. Momoka observó la escena con tranquilidad mientras el gas continuaba dispersándose lentamente. Caminó entre los cuerpos inconscientes revisando que ninguna siguiera consciente. Sus pasos la llevaron hasta donde estaban Kiyoka y Eri. Las miró durante unos segundos. Luego se agachó. Con cuidado levantó primero a Kiyoka en sus brazos y después tomó a Eri, acomodándola contra su hombro.
Ambas seguían profundamente dormidas. Sin decir una palabra, Momoka salió de la habitación. El pasillo estaba silencioso mientras descendía las escaleras con paso firme. En la sala no había nadie que pudiera detenerla. Las luces seguían encendidas, iluminando el espacio vacío como si la casa misma ignorara lo que estaba ocurriendo. Momoka cruzó la sala sin detenerse, abrió la puerta principal y salió al exterior. La noche de la UA estaba tranquila. El campus dormía bajo la luz de los faroles que iluminaban los caminos, y el bosque cercano se extendía como una masa oscura de árboles que se movían suavemente con el viento. Momoka caminó hacia ese bosque, y desapareció entre las sombras. Minutos después, Izuku regresaba hacia la residencia con una ligera sensación de inquietud que no lograba explicar. Mientras caminaba por el sendero iluminado, su mente seguía repasando la llamada que había recibido de Kurona. Había contestado de inmediato, pero no había escuchado ninguna respuesta. Solo silencio. Al principio pensó que tal vez había sido un error, o que la señal se había cortado. Pero algo no encajaba. Cuando llegó frente a la residencia, se detuvo un momento antes de abrir la puerta. La casa estaba completamente silenciosa. Demasiado silenciosa. Izuku abrió la puerta lentamente y entró. El silencio dentro era tan profundo que el sonido de sus pasos parecía resonar contra las paredes. La sala estaba tal como la habían dejado minutos antes, con algunos juguetes sobre la mesa y los sillones desordenados por la actividad de las niñas. Pero no había nadie. Izuku frunció el ceño mientras caminaba por el pasillo. Izuku, confundido. ¿Kurona? No hubo respuesta. Continuó avanzando hasta que llegó a la cocina, y se detuvo de golpe. Kurona, Meika y Shizuku estaban tiradas en el suelo, dormidas. El corazón de Izuku se aceleró inmediatamente mientras corría hacia ellas. Se arrodilló junto a Kurona y revisó su respiración. Estaba estable, pero profundamente inconsciente. Entonces vio el objeto metálico cerca de la mesa. Una granada sónica. El mal presentimiento que había estado sintiendo se convirtió en una alarma inmediata. Sin perder tiempo, levantó a Kurona en brazos y la llevó hasta la sala, acomodándola en uno de los sillones. Luego regresó por Meika y Shizuku, colocándolas junto a ella. Mientras hacía eso, su mente comenzó a conectar las piezas. Granadas. Gas somnífero. Ataque. Izuku miró hacia las escaleras. Un escalofrío recorrió su espalda. Corrió hacia el segundo piso. Cuando llegó a la habitación, la escena fue aún peor. Todas las niñas estaban en el suelo, dormidas entre los juguetes. Otra granada yacía cerca de la puerta. Izuku reaccionó de inmediato, levantando a las niñas una por una y llevándolas hacia el pasillo para sacarlas del área donde el gas aún podía permanecer. Después de varios viajes, logró bajarlas todas a la sala. Fue entonces cuando se dio cuenta. Faltaban 3. Eri, Kiyoka, Momoka. El frío que sintió en el pecho fue inmediato. Izuku sacó su celular y marcó rápidamente. Izuku, serio. Profesora Aizawa, necesito que venga a la residencia ahora mismo. Traiga al director Nezu. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta volviera a abrirse. Aizawa entró primero con su mirada seria habitual. Detrás de él venía el director Nezu caminando con su bastón, observando cada detalle del lugar con atención. Unos segundos después apareció Nemuri, claramente preocupada después de escuchar que algo había ocurrido. Cuando Nemuri entró a la sala y vio a las niñas dormidas, su mirada recorrió el lugar hasta detenerse en una figura en particular. Kurona. Nemuri se acercó rápidamente a ella. Nemuri, preocupada. Kurona. Izuku explicó lo que había encontrado. Izuku. Alguien lanzó granadas sónicas en la cocina y en la habitación de arriba. Aizawa cruzó los brazos mientras analizaba la situación. Izuku continuó hablando. Izuku. 3 no están aquí. Nezu levantó la mirada. Izuku. Eri, Kiyoka y Momoka. Aizawa frunció el ceño. Aizawa. Podría haber sido un villano. El silencio que siguió fue pesado. Pero entonces se escuchó un pequeño sonido. Una tos débil. Nemuri miró hacia abajo inmediatamente. Kurona comenzaba a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente mientras trataba de recuperar la respiración después del efecto del gas. Nemuri dejó escapar un suspiro de alivio. Nemuri, aliviada. Kurona. Izuku se acercó de inmediato. Izuku, preocupado. ¿Qué pasó? Kurona tardó unos segundos en reunir la fuerza suficiente para hablar. Pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras golpearon la habitación como un martillo. Kurona, débil. Fue Momoka. El silencio que siguió fue absoluto. Izuku quedó completamente paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se negó durante un instante a aceptar la posibilidad. Momoka. Había sido Momoka.
La residencia de las niñas seguía envuelta en un silencio tenso, muy distinto al ambiente alegre que había llenado el lugar apenas una hora antes. Las luces del techo iluminaban la sala donde varias de las jóvenes seguían recostadas en los sillones y en algunas mancas improvisadas sobre el suelo. El efecto del gas somnífero todavía no desaparecía por completo, pero poco a poco los cuerpos comenzaban a moverse, señales pequeñas de que estaban despertando. El aire aún conservaba un leve olor químico que recordaba lo ocurrido, y cada persona en la habitación era plenamente consciente de que algo grave había pasado dentro de lo que debía ser uno de los lugares más seguros de la UA. Nemuri fue la primera en comenzar a ayudar a las chicas que recuperaban la conciencia. Se movía con rapidez entre ellas, revisando sus respiraciones y apoyándolas para que se sentaran con cuidado. Aunque trataba de mantener la calma, en su mirada todavía podía verse el miedo que había sentido al ver a su hija inconsciente en el suelo unos minutos antes. Cada vez que una de las chicas abría los ojos, Nemuri se inclinaba ligeramente para asegurarse de que estaban bien, preguntándoles cómo se sentían y ayudándolas a acomodarse. Mientras tanto, Aizawa y el director Nesu se habían apartado unos metros, conversando en voz baja cerca de la puerta de la sala. Ambos observaban la escena con una expresión seria, evaluando cada detalle. El ataque había ocurrido dentro del campus, dentro de una residencia estudiantil, y eso significaba que la situación era mucho más grave de lo que parecía a simple vista. Aizawa cruzó los brazos mientras pensaba en la información que tenían hasta ese momento. Aizawa, serio. Si Momoka realmente se llevó a las otras dos, necesitamos encontrarlas antes de que salga del campus. Nesu apoyó su bastón en el suelo con tranquilidad, aunque sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que ya estaba analizando múltiples posibilidades al mismo tiempo. Nesu. Estoy de acuerdo. Hound Dog es el más adecuado para rastrear olores dentro del bosque. Si aún siguen dentro del perímetro de la UA, él podrá encontrarlas. Aizawa sacó su teléfono sin perder tiempo y realizó la llamada. Explicó brevemente la situación y pidió que Hound Dog comenzara de inmediato la búsqueda dentro de los alrededores del campus. Mientras tanto, Izuku permanecía cerca de los sillones donde Kurona se estaba recuperando. La joven aún parecía débil por el efecto del gas, pero ya estaba consciente y respiraba con más normalidad. Izuku caminó hasta quedar frente a ella y luego se agachó, colocándose a su altura para poder hablar con calma. Su expresión era seria, pero no había enojo en sus ojos. Solo preocupación. Izuku, hablando con suavidad. Kurona, necesito que me digas exactamente qué pasó. Kurona tardó unos segundos en responder. Su cabeza todavía se sentía pesada, y la escena de lo ocurrido seguía dando vueltas en su mente como una pesadilla reciente. Miró a su padre por un momento antes de bajar la mirada, como si reunir las palabras correctas le costara más de lo que esperaba. Kurona respiró hondo antes de comenzar a hablar. Kurona, voz débil. Shizuku y yo nos dimos cuenta de algo cuando Momoka llegó. Izuku frunció ligeramente el ceño, escuchando con atención. Kurona continuó. Kurona. Su sonrisa no era real. Era como si estuviera fingiendo todo el tiempo. Hizo una pequeña pausa mientras recordaba la escena. Kurona. No dijimos nada en ese momento. Pensamos que tal vez estábamos exagerando y no queríamos preocuparlos sin estar seguras. Izuku permanecía completamente atento a cada palabra. Kurona siguió explicando lo ocurrido. Kurona. Cuando ustedes se fueron de la residencia, le contamos a Meika lo que pensábamos. Las tres decidimos ir a hablar con Momoka en la cocina. Las imágenes del momento regresaron a su mente con claridad. La cocina, la conversación, la tensión que había comenzado a formarse en el aire. Kurona bajó un poco la mirada mientras hablaba. Kurona. Le dijimos que dejara de fingir esa sonrisa, que sabíamos que algo estaba mal. Su voz se volvió un poco más tensa al recordar las palabras que Momoka había pronunciado después. Kurona. Entonces ella nos dijo que no le importaban nuestras líneas de tiempo, que nosotras no significábamos nada. El silencio en la sala se volvió más pesado mientras continuaba. Kurona. Dijo que éramos incompetentes, que éramos un estorbo para ti, papá. Que tú solo le pertenecías a ella y a Kiyoka y a nadie más. Las palabras parecían doler incluso al repetirlas. Kurona apretó ligeramente las manos mientras continuaba. Kurona. Después de decir eso salió de la cocina. Pensamos que simplemente se había enojado, pero de repente lanzó la granada. Izuku cerró ligeramente los ojos por un momento al escuchar esa parte. Kurona respiró hondo antes de continuar. Kurona. Cuando vi lo que estaba pasando intenté llamarte, pero el gas ya estaba haciendo efecto. No pude hablar, no pude decirte nada. Mientras Kurona terminaba su explicación, otra de las chicas que había despertado comenzó a incorporarse con la ayuda de Nemuri.
Shidora todavía parecía mareada, pero poco a poco lograba mantenerse sentada. Nemuri se apartó ligeramente para que pudiera hablar. Shidora se llevó una mano a la frente antes de mirar hacia Izuku. Shidora, aún aturdida. Yo puedo contar lo que pasó arriba. Izuku levantó la mirada hacia ella. Shidora tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Shidora. Estábamos todas en la habitación cuidando a las pequeñas cuando Momoka llegó. Sus ojos se movieron ligeramente al recordar la escena. Shidora. Le preguntamos qué había pasado abajo porque escuchamos un ruido extraño. Algo como una explosión. Tomó aire lentamente antes de seguir. Shidora. Ella sonrió y dijo que no había pasado nada. Su expresión se volvió más seria. Shidora. Pero segundos después lanzó otra granada. La tensión en la habitación aumentó mientras hablaba. Shidora. Intentamos sacar a las niñas de la habitación, pero el gas empezó a llenar el aire muy rápido. Tratamos de moverlas, de sacarlas por la puerta, pero nuestros cuerpos dejaron de responder. Shidora cerró los ojos brevemente, recordando el momento en que había perdido la conciencia. Shidora. No pudimos hacer nada. El silencio que siguió fue pesado. Izuku permaneció en silencio durante varios segundos después de escuchar todo. Su mente estaba procesando cada detalle, cada palabra, intentando entender cómo la situación había llegado a ese punto. Entonces Kurona volvió a hablar. Su voz era más baja ahora. Kurona, con culpa. Papá, lo siento. Izuku levantó la mirada hacia ella. Kurona apretó ligeramente los dedos contra la tela del sillón. Kurona. Si te hubiera dicho lo que sospechábamos, si te lo hubiera dicho antes, Eri no habría sido secuestrada. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Kurona. Todo esto es mi culpa. Antes de que Izuku pudiera responder, Nemuri se acercó inmediatamente y rodeó a Kurona con sus brazos. La joven se tensó por un momento, pero el abrazo fue firme y cálido, como si Nemuri intentara contener el peso de toda esa culpa. Nemuri comenzó a acariciar suavemente el cabello de su hija mientras hablaba con una voz tranquila. Pero Izuku dio un paso más cerca antes de que Kurona pudiera hundirse completamente en esos pensamientos. Izuku, sereno. Kurona. La joven levantó ligeramente la mirada. Izuku la observó directamente a los ojos. Izuku. No es tu culpa. Kurona abrió la boca como si fuera a protestar, pero Izuku continuó antes de que pudiera hacerlo. Izuku. Las cosas pasaron como pasaron y terminaron como terminaron. Su tono era calmado, pero firme. Izuku. Pero no es tu culpa. ¿Sí? Por primera vez desde que había comenzado toda la conversación, Izuku sonrió. No era una sonrisa grande ni exagerada, pero era cálida, sincera, la clase de sonrisa que transmitía seguridad incluso en medio de una situación difícil. Kurona se quedó mirándolo durante unos segundos. A pesar de que Izuku tenía apenas 17 años y Kurona técnicamente era mayor que él por un año, en ese momento la diferencia de edad no parecía importar. Izuku hablaba con una serenidad y una responsabilidad que recordaban más a un padre adulto que a un adolescente. Finalmente, Izuku volvió a hablar. Izuku, decidido. Ahora lo importante es encontrar a tus hermanas. Kurona respiró hondo mientras las manos de Nemuri seguían acariciando suavemente su cabello, ayudándola a calmarse. Poco a poco, el peso en su pecho comenzó a disminuir, no porque el problema hubiera desaparecido, sino porque sabía que no estaba sola, y porque, de alguna forma, la determinación en los ojos de Izuku hacía que pareciera imposible que esa historia terminara sin que todos regresaran a casa. El tiempo dentro de la residencia parecía avanzar más lento de lo normal. Las luces de la sala seguían encendidas, proyectando una iluminación cálida que contrastaba con la tensión que aún se respiraba en el ambiente. Algunas de las chicas ya estaban completamente despiertas, mientras que otras seguían recuperándose del efecto de las granadas sónicas. Aunque el peligro inmediato había pasado dentro de la casa, nadie podía ignorar el hecho de que 3 de ellas todavía no habían sido encontradas. Fue entonces cuando, a varios cientos de metros de distancia, en medio del bosque que rodeaba la UA, un dog se movía entre los árboles con una precisión casi instintiva. Su olfato rastreaba el aire con concentración, separando cada aroma que flotaba entre las hojas húmedas y la tierra del bosque. Había pasado varios minutos recorriendo los senderos naturales del área trasera del campus, siguiendo un rastro que poco a poco se volvía más claro. El olor de las niñas era fácil de distinguir. 3 presencias distintas. El héroe continuó avanzando hasta que finalmente los árboles comenzaron a abrirse, dejando paso a un pequeño claro donde se encontraba uno de los estanques naturales que formaban parte del paisaje de la UA. El agua reflejaba la luz tenue de la luna, moviéndose suavemente con la brisa nocturna. El lugar normalmente era tranquilo, casi relajante.
Pero esa noche no era una noche normal. Hound se detuvo en el borde del claro. Allí estaban. A unos metros del estanque, 3 figuras pequeñas se encontraban cerca del agua. Momoka estaba de pie mirando hacia el reflejo oscuro del estanque, mientras que Kiyoka y Eri estaban sentadas un poco más atrás sobre la hierba. No parecía haber pelea en ese momento, pero la tensión era evidente incluso desde la distancia. El héroe sacó su teléfono sin hacer ruido. No necesitaba intervenir todavía. Escribió rápidamente un mensaje y lo envió. En la residencia, el teléfono de Aizawa vibró en su bolsillo. El héroe lo sacó inmediatamente y revisó la pantalla. Sus ojos recorrieron el mensaje con rapidez antes de levantar la mirada hacia Izuku. Aizawa, serio. Hound las encontró. La reacción fue inmediata. Izuku se levantó de su lugar casi al instante. Aizawa continuó hablando. Aizawa. Están en el estanque detrás del bosque de la UA. Nemuri, que se encontraba cerca ayudando a otra de las chicas a sentarse correctamente, levantó la mirada en cuanto escuchó eso. Nemuri, decidida. Voy contigo. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, Izuku negó con la cabeza. Izuku, tranquilo. No te preocupes. Iré solo. Sin embargo, apenas dio un paso hacia la salida cuando una voz lo detuvo. Kurona se había levantado ligeramente del sillón donde estaba sentada. Kurona, preocupada. Papá espera. Izuku se detuvo y giró hacia ella. Kurona lo miraba con una expresión seria, aunque todavía se notaba el cansancio en su rostro por el gas. Kurona. No vayas solo. Sus manos se cerraron ligeramente sobre la tela del sillón mientras hablaba. Kurona. Tengo miedo de que Momoka te haga algo. Por un momento la sala quedó en silencio. Izuku caminó de nuevo hacia ella. Luego se agachó frente a Kurona, colocándose a su altura mientras ella seguía sentada. La miró directamente a los ojos. Izuku, con calma. Todo estará bien. Su tono era sereno, completamente distinto al caos que había ocurrido esa noche. Izuku. No voy a pelear con Momoka. Kurona lo observó con atención. Entonces Izuku sonrió. Una sonrisa tranquila, casi ligera. Izuku, con una pequeña risa. Además, ¿no se supone que soy el héroe número 1 en tu futuro? Kurona se quedó mirándolo unos segundos. Al escuchar esas palabras y ver la expresión tranquila en su rostro, algo dentro de ella cambió. Por un instante, la imagen que tenía frente a ella dejó de ser únicamente el Izuku de 17 años que estaba parado frente a ella. En su mente apareció el reflejo de alguien más. Un Izuku adulto. El mismo hombre que en su línea temporal había protegido a tantas personas, el héroe que siempre encontraba la forma de salvar a todos. La confianza en su voz era exactamente la misma. Kurona finalmente sonrió. Kurona, más tranquila. Solo cuídate. Izuku asintió. Izuku, con suavidad. Siempre. Luego se levantó y miró hacia Aizawa y Nezu. Izuku. Profesor director, por favor quédense aquí por ahora. Ambos asintieron sin discutir. Izuku caminó hacia la puerta de la residencia y salió al exterior. El aire nocturno era fresco mientras comenzaba a avanzar hacia el bosque. Pero no dio más de 10 pasos antes de escuchar la puerta abrirse nuevamente detrás de él. Nemuri apareció caminando hacia él. Izuku se detuvo y giró hacia ella. Izuku, sorprendido. Nemuri, no tienes que preocuparte. Estaré bien. Pero Nemuri negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. Nemuri, con seguridad. No. Izuku parpadeó confundido. Nemuri cruzó los brazos ligeramente mientras lo miraba con una expresión tranquila. Nemuri. Si algún día vamos a ser pareja, esposos o incluso amantes. Izuku sintió que su rostro se calentaba inmediatamente. Nemuri continuó hablando como si nada. Nemuri, sonriendo. Entonces nunca te dejaría ir solo a una situación así. Izuku se quedó completamente rojo. Intentó decir algo, pero no encontró palabras. Nemuri lo miró con diversión. Finalmente, Izuku suspiró resignado. Izuku, avergonzado. Está bien, puedes venir. Nemuri sonrió satisfecha. Ambos comenzaron a caminar juntos hacia el bosque. Mientras tanto, en el estanque, el ambiente era completamente distinto. La superficie del agua reflejaba la luna y las estrellas, creando una imagen tranquila que contrastaba con la tensión que existía entre las 3 niñas. Kiyoka estaba sentada en el suelo abrazando a Eri con fuerza. Aunque Eri tenía 7 años, Kiyoka se aferraba a ella como si fuera su hermana mayor. La pequeña no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sí sabía que algo estaba muy mal. Kiyoka levantó la mirada hacia Momoka, que seguía de pie cerca del agua. Kiyoka, confundida. Hermana, ¿qué estás haciendo? Momoka no respondió de inmediato. Kiyoka continuó. Kiyoka. ¿Por qué hiciste todo eso? La voz de la niña era pequeña, llena de confusión. Momoka finalmente habló. Momoka, mirando el agua.
para llamar la atención de papá. Eri, que ya se había recuperado del efecto del gas hacía unos minutos, frunció ligeramente el ceño. Eri, sería. Entonces, ¿por qué me trajiste contigo? La niña inclinó un poco la cabeza. Eri. Se supone que somos hermanas. Kiyoka abrazó a Eri aún con más fuerza. Momoka giró lentamente la cabeza hacia ellas. Momoka. Te traje porque papá no hará ninguna estupidez si tú estás aquí. Eri la miró confundida. Eri. ¿Pero por qué hacer todo esto? El silencio volvió a caer sobre el claro durante unos segundos. Entonces Momoka habló. Momoka, voz baja. Porque ya perdí a papá una vez. Kiyoka frunció el ceño. Kiyoka, rápidamente. Pero papá no se fue. Momoka giró bruscamente hacia ella. La expresión en su rostro cambió completamente. Momoka, gritando. Sí lo hizo. El grito resonó en el claro. Kiyoka se encogió inmediatamente, asustada por la intensidad en la voz de su hermana. Momoka apretó los puños mientras hablaba. Momoka, con furia. Y no lo voy a perder otra vez. El silencio volvió a caer sobre el lugar. Kiyoka estaba temblando ligeramente. Eri la abrazó con fuerza, intentando protegerla a pesar de ser mayor solo por unos años. Las dos permanecieron juntas en silencio. Mientras tanto, Momoka volvió a mirar el reflejo oscuro del estanque, esperando. El bosque que rodeaba la oa se extendía en silencio bajo la luz tenue de la luna. Las copas de los árboles se movían suavemente con la brisa nocturna, dejando pasar destellos de luz plateada que caían sobre el suelo cubierto de hojas. A unos metros del pequeño estanque natural, el ambiente permanecía cargado de tensión. El agua reflejaba el cielo oscuro como un espejo tranquilo, pero la calma del paisaje contrastaba con las emociones que se agitaban entre las tres niñas que permanecían allí. Momoka seguía de pie cerca de la orilla, mirando el reflejo del agua con una expresión endurecida que no correspondía a su edad. A unos pasos detrás de ella, Kiyoka y Eri permanecían sentadas sobre la hierba. Kiyoka seguía abrazando a Eri con fuerza, como si ese abrazo pudiera protegerlas de algo que todavía no terminaban de comprender. El viento movía ligeramente el cabello de las tres, mientras el tiempo parecía avanzar lentamente, como si el bosque mismo estuviera esperando algo. A cierta distancia del claro, ocultos entre los arbustos y los árboles más densos, tres figuras observaban la escena. Izuku y Nemuri habían llegado finalmente a la ubicación señalada, guiados por Hound-Dog, quien se mantenía alerta con la mirada fija en el estanque. El héroe de aspecto canino había seguido el rastro con precisión hasta encontrar el lugar exacto donde las niñas se habían detenido. Cuando Izuku vio las tres siluetas cerca del agua, su pecho se apretó ligeramente. Estaban bien, al menos físicamente. Izuku miró hacia Hound-Dog y asintió con agradecimiento. Izuku, con sinceridad. Gracias por encontrarlas. Hound-Dog inclinó ligeramente la cabeza en señal de aceptación. No era alguien de muchas palabras, pero su expresión dejaba claro que entendía la gravedad de la situación. Izuku continuó hablando con calma. Izuku. ¿Puedes quedarte aquí por ahora? Hound-Dog asintió nuevamente, manteniéndose oculto entre los árboles para evitar alertar a Momoka antes de tiempo. Después de eso, Izuku y Nemuri intercambiaron una mirada breve. Ambos sabían que el siguiente paso sería delicado. Izuku respiró profundamente antes de avanzar. Los dos salieron lentamente de entre los arbustos. Las ramas crujieron suavemente bajo sus pies al entrar en el claro. Momoka fue la primera en notar su presencia. Giró la cabeza de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Izuku. Kiyoka y Eri también miraron en esa dirección. La reacción fue inmediata. Kiyoka, emocionada. Papá. Eri también se levantó rápidamente. Eri, aliviada. Papá. Ambas niñas parecían visiblemente aliviadas de verlo allí. Incluso en medio de toda la confusión de la situación, la presencia de Izuku representaba seguridad para ellas. Pero cuando Kiyoka levantó la mirada un poco más, vio a la mujer que caminaba a su lado. Sus ojos se iluminaron. Kiyoka. Mamá Nemuri. Nemuri sonrió suavemente al verlas. Pero no todas las reacciones fueron iguales. Momoka observaba la escena con una expresión completamente distinta. Su mirada se detuvo en Nemuri caminando al lado de Izuku. Sus dedos se cerraron lentamente. Y entonces actuó. Un sonido seco rompió el silencio del bosque. Desde un costado del claro, una red metálica salió disparada con fuerza desde un mecanismo oculto entre los arbustos. La trampa se desplegó en el aire y cayó directamente sobre Nemuri, envolviéndola antes de que pudiera reaccionar. Nemuri apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. La red la atrapó completamente, cerrándose alrededor de su cuerpo mientras los cables reforzados se tensaban. Izuku reaccionó de inmediato. Izuku, sorprendido. Nemuri. Instintivamente dio un paso hacia ella.
Pero la voz de Momoka lo detuvo. Momoka, gritando. ¡No! Izuku se detuvo en seco. Momoka lo miraba fijamente. Momoka. No la ayudes. El silencio volvió a caer sobre el claro. Nemuri, atrapada dentro de la red, suspiró suavemente mientras intentaba acomodarse para no lastimarse con los cables. Nemuri, tranquila. No te preocupes por mí. Izuku la miró con preocupación. Nemuri le sostuvo la mirada. Nemuri. Estaré bien. Izuku dudó por un segundo. Luego asintió lentamente. Volvió a mirar hacia Momoka. Y comenzó a caminar directamente hacia ella. Sus pasos eran firmes, pero tranquilos. Izuku, con calma. Momoka, tranquilízate. Momoka lo observó con intensidad. Momoka. Todo lo que hice lo hice por nuestra familia. Izuku no dejó de acercarse. Izuku. Nuestra familia también incluye a Nemuri y a las demás. La reacción de Momoka fue inmediata. Su expresión se endureció aún más. Momoka, con enojo. No. Sus manos se cerraron con fuerza. Momoka. No las considero familia. Izuku frunció ligeramente el ceño. Momoka continuó hablando, su voz cargada de emociones que llevaba tiempo guardando. Momoka. En mi futuro, en el futuro de Kiyoka y mío. Sus ojos brillaban con rabia contenida. Momoka. Tú te fuiste. Izuku se detuvo. Momoka levantó la mano señalando en dirección a Nemuri. Momoka. Por culpa de mujeres como ella. La acusación quedó suspendida en el aire. Izuku no entendía completamente lo que estaba escuchando. Momoka dio un paso hacia adelante. Momoka. Para ti esto es el presente. Su voz se volvió más intensa. Momoka. Pero para mí este es tu pasado. El viento movió las hojas de los árboles mientras ella continuaba. Momoka. En mi línea temporal todo era perfecto. Sus ojos parecían perderse por un momento en recuerdos lejanos. Momoka. Nuestra familia era feliz. Hizo una pausa breve antes de continuar. Momoka. Mamá y mamá Kiyoka eran tus esposas. Kiyoka bajó ligeramente la mirada al escuchar esas palabras. Momoka continuó. Momoka. Kiyoka y yo éramos tus hijas. Su voz tembló levemente. Momoka. Éramos una familia. Pero entonces su expresión volvió a endurecerse. Momoka. Y luego llegaron ellas. Señaló nuevamente hacia Nemuri. Momoka. Estas mujeres rompehogares. Su respiración se volvió más pesada. Momoka. Nuestra familia se destruyó. Izuku escuchaba sin interrumpir. Momoka continuó. Momoka. Te fuiste con ellas. Sus ojos se llenaron de rabia. Momoka. Nos abandonaste. El silencio se volvió más pesado que antes. Momoka respiró profundamente antes de continuar. Momoka. Cuando llegamos aquí, cuando vimos a nuestras madres jóvenes. Su voz se suavizó por un momento. Momoka. Pensé que tal vez podíamos arreglarlo. Miró directamente a Izuku. Momoka. Que nuestro futuro aún podía ser feliz. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Momoka. Que nuestra familia podía volver a estar junta. Pero entonces su expresión volvió a cambiar. Momoka. Pero luego descubrí algo. Sus ojos se oscurecieron. Momoka. Que tenías más hijas. Su voz se llenó de resentimiento. Momoka. De diferentes mujeres de diferentes líneas temporales. Apretó los puños con fuerza. Momoka. Lo odié. Miró alrededor del bosque como si todas esas personas invisibles estuvieran presentes. Momoka. Tantas hermanas. Su voz tembló. Momoka. Tantas mamás. Volvió a mirar a Izuku. Momoka. Yo no quiero eso. Sus palabras salieron con una mezcla de dolor y furia. Momoka. Solo quiero que seamos nosotros 5, papá. Izuku escuchó todo en silencio. Luego comenzó a caminar lentamente hacia ella otra vez. Izuku, suave. Lo siento. Momoka parpadeó. Izuku continuó. Izuku. Siento lo que pasó en tu línea temporal. Sus pasos seguían acercándolo poco a poco. Izuku. Pero lo que hiciste hoy no está bien. Su voz no era dura, era tranquila. Izuku. Todo esto puede arreglarse hablando. Momoka negó con la cabeza inmediatamente. Momoka. No. Sus ojos mostraban miedo detrás del enojo. Momoka. Si tienes más hijas y más esposas. Sus manos temblaban. Momoka. Te olvidarás de nosotras. Miró brevemente a Kiyoka. Momoka. De mí, de Kiyoka. Su voz se volvió más baja. Momoka. De nuestras mamás. Sus dedos se movieron discretamente hacia un mecanismo oculto cerca de su pie. Otra trampa. Pero antes de que pudiera activarla, el aire explotó con energía. Relámpagos verdes recorrieron el cuerpo de Izuku. One for all. En un instante, su figura desapareció de donde estaba. El suelo se agrietó bajo el impulso. Izuku se movió a una velocidad imposible. Antes de que Momoka pudiera reaccionar, él ya estaba frente a ella. La tomó con cuidado, evitando lastimarla. Y salió disparado hacia el interior del bosque.
Los árboles pasaron como sombras borrosas a su alrededor mientras se alejaban del estanque. En cuestión de segundos, Izuku se detuvo en un claro más profundo dentro del bosque. La soltó suavemente. Momoka apenas tuvo tiempo de recuperar el equilibrio. Izuku dio un paso atrás. Izuku, calmado. No quiero pelear contigo. El viento movía las hojas sobre sus cabezas mientras ambos se miraban. Izuku habló nuevamente. Izuku. Solo quiero hablar contigo. Momoka estaba de pie a unos pasos de él, mirando el suelo con los puños ligeramente cerrados. La adrenalina que había tenido momentos antes comenzaba a desaparecer, dejando en su lugar el peso de todo lo que había hecho. Izuku señaló el tronco con calma. Izuku, señala el tronco con suavidad. Siéntate ahí un momento. Momoka frunció ligeramente el ceño y cruzó los brazos. Momoka, mirando hacia otro lado. No quiero. Izuku no se molestó ni levantó la voz. Simplemente volvió a hablar con la misma calma de siempre. Izuku, con paciencia. Momoka, siéntate, por favor. La niña lo miró de reojo. Durante unos segundos pareció debatirse entre seguir discutiendo o simplemente hacerle caso. Finalmente suspiró con resignación y caminó hacia el tronco. Momoka se sentó con algo de brusquedad, dejando caer los hombros hacia adelante. Izuku caminó hasta el tronco y se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ambos. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Solo el sonido del viento moviendo las hojas y algunos insectos nocturnos rompían la quietud del bosque. Izuku apoyó los codos sobre sus rodillas por un momento, mirando el suelo antes de hablar. Izuku, hablando con seriedad tranquila. Momoka, necesito preguntarte algo. La niña no levantó la mirada, pero escuchaba. Izuku, mirándola de reojo. ¿Realmente ibas a lastimar a Kiyoka Yaeri? Momoka se quedó completamente quieta. Sus dedos comenzaron a moverse nerviosamente sobre sus piernas. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Momoka, susurrando muy bajo. No. Izuku mantuvo la mirada tranquila, esperando. Momoka tragó saliva. Momoka, con la voz temblando. Pero sentía que una parte de mí estaba a punto de hacerlo. Esas palabras pesaban más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. Izuku cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Luego volvió a mirarla. Izuku, con voz suave. Lamento lo que pasó en tu línea de tiempo. Momoka levantó ligeramente la mirada. Izuku continuó hablando con calma, sin reproches. Izuku, con sinceridad. Sé que no puedo entender completamente tu enojo ni tu odio. El viento sopló entre los árboles, moviendo suavemente el cabello de ambos. Izuku giró un poco el cuerpo para mirarla mejor. Izuku, con firmeza tranquila. Pero lo que hiciste estuvo mal, Momoka. Momoka apretó los labios, pero no discutió. Izuku siguió hablando con paciencia. Izuku, explicando con calma. Tienes que dejar ir ese enojo. La niña frunció ligeramente el ceño. Izuku levantó una mano y la apoyó sobre el tronco mientras hablaba. Izuku, con tono reflexivo. Y eso no significa olvidar lo que pasó. Momoka lo miró con atención. Izuku, sereno. Tampoco significa que el daño que sufriste no sea importante. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Izuku, hablando con suavidad. Significa liberarte de esa carga. Momoka parpadeó lentamente. Izuku, mirando hacia el bosque. La carga emocional que no te deja avanzar. El silencio volvió por un momento. Izuku volvió a mirarla. Izuku, con voz tranquila. El enojo, el resentimiento, el odio. Sacudió ligeramente la cabeza. Izuku, con una pequeña sonrisa triste. Todo eso pesa demasiado. Momoka bajó la mirada nuevamente. Izuku continuó. Izuku, con calma. Y si sigues cargándolo nunca vas a encontrar paz. El viento volvió a recorrer el bosque. Izuku respiró profundamente antes de decir lo siguiente. Izuku, pensativo. Quizá la mejor venganza es no buscar venganza. Momoka levantó un poco la mirada. Izuku, mirándola con tranquilidad. Es dejar ir el enojo. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Izuku habló otra vez. Izuku, con voz suave. Lo que pasó ya pasó. Sus ojos verdes reflejaban serenidad. Izuku, con calma. No puedes aferrarte al odio. Hizo una pequeña pausa. Izuku, mirándola directamente. Porque si lo haces nunca tendrás espacio para el amor que viene después. Esas palabras finalmente rompieron algo dentro de Momoka. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Al principio intentó resistirse, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente por su rostro. Momoka llevó una mano a su cara intentando limpiarlas, pero no dejaban de salir. Momoka, llorando. Yo solo quería. Su voz se quebró. Momoka, entre sollozos. Que nuestra familia volviera a estar junta. Izuku la miró con una mezcla de tristeza y comprensión.
Con cuidado, levantó una mano y la apoyó suavemente sobre su hombro. Izuku, hablando con ternura. Lo sé. Momoka seguía llorando. Izuku continuó hablando con calma. Izuku, con voz suave. A veces las cosas que más queremos no suceden. La niña apretó los ojos. Izuku continuó. Izuku, con tranquilidad. Pero eso no significa que todo esté perdido. Momoka levantó un poco la mirada. Izuku, mirándola con convicción. El futuro todavía no está escrito, Momoka. La niña parpadeó. Izuku, explicando con paciencia. Cualquier cosa puede cambiar. Hizo una pequeña pausa. Izuku, con tono reflexivo. Pero ese cambio tiene que ser bueno. Momoka escuchaba atentamente. Izuku negó suavemente con la cabeza. Izuku, hablando con calma. No puedes forzar al tiempo. El viento movió las hojas de los árboles sobre ellos. Izuku, con suavidad. No puedes obligar a que algo suceda solo porque lo deseas. Luego volvió a mirarla. Izuku, con una pequeña sonrisa. Tienes que vivir tu vida. Señaló ligeramente hacia el bosque detrás de ellos. Izuku, con tono cálido. Tu presente. Momoka respiró temblorosamente. Izuku continuó. Izuku, mirándola con tranquilidad. Mira a las otras niñas. La niña levantó un poco la cabeza. Izuku, explicando con calma. En sus líneas de tiempo algunas son hijas únicas. Hizo una pausa. Izuku, con voz suave. Algunas me perdieron. Momoka abrió un poco los ojos. Izuku continuó. Izuku, con serenidad. Algunas pasaron por cosas terribles. Luego sonrió ligeramente. Izuku, con calidez. Pero ahora están aquí. Momoka lo miraba en silencio. Izuku, con esperanza. Tienen una nueva oportunidad. El viento movió suavemente las hojas sobre ellos. Izuku, con convicción. Un nuevo futuro. Luego añadió con firmeza tranquila. Izuku, seguro. Para todos nosotros. Momoka respiró profundo. Izuku continuó. Izuku, con una pequeña sonrisa. Vamos a hacer que esto funcione. Momoka lo miró con sorpresa. Izuku, con determinación tranquila. Para todas. Sus ojos brillaban con una confianza natural. Izuku, hablando con seguridad. Vamos a encontrar una forma para que todas puedan coexistir en esta línea temporal. Hizo una pequeña pausa. Izuku, con calma. Sin que nadie desaparezca. Las lágrimas seguían cayendo por el rostro de Momoka. Izuku habló una vez más. Izuku, con ternura. Pero primero tienes que calmarte. Momoka respiró profundamente. Izuku, sonríe ligeramente. ¿Sí? Momoka asintió lentamente. Izuku continuó. Izuku, con suavidad. Y también tendrás que disculparte con todos. Momoka dudó un momento. Pero luego asintió nuevamente. Sin decir nada más, se inclinó hacia adelante y abrazó a Izuku con fuerza. Momoka, llorando. Perdón, papá. Izuku se sorprendió apenas un segundo, pero inmediatamente levantó un brazo y la abrazó también. Con la otra mano comenzó a acariciar suavemente su cabello. Izuku, con voz cálida. Está bien. Momoka siguió llorando un momento más. Izuku continuó acariciando su cabello con paciencia. Izuku, con ternura. No estoy enojado contigo. Poco a poco el llanto de la niña comenzó a disminuir. Después de unos minutos finalmente se separó del abrazo, secándose las lágrimas con la manga. Izuku se levantó del tronco. Izuku, estirándose un poco. Bueno, es momento de regresar. Momoka también se levantó. Momoka, asintiendo. Sí. Ambos comenzaron a caminar de regreso hacia el estanque. Durante unos momentos caminaron en silencio entre los árboles. Entonces Izuku recordó algo. Izuku, mirándola con curiosidad. Oye Momoka. Momoka levantó la mirada. Momoka, curiosa. ¿Sí? Izuku la miró con cierta sospecha. Izuku, con curiosidad. ¿Qué ibas a hacer si hablar conmigo no funcionaba? Momoka respondió inmediatamente. Momoka, con total naturalidad. Hice una bomba. Izuku se detuvo en seco. Giró lentamente la cabeza hacia ella. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Momoka siguió caminando. Momoka, explicando con normalidad. La puse en el lago. Izuku seguía mirándola con una cara totalmente neutral. Pasaron unos segundos de silencio. Finalmente habló. Izuku, con tono serio. No volverás a jugar videojuegos sin supervisión. Momoka se detuvo de golpe. Momoka, quejándose como niña pequeña. Papá. Izuku no pudo evitar soltar una risa baja al escucharla. Izuku, riendo suavemente. Definitivamente no. El bosque de la UA permanecía en silencio mientras la noche avanzaba lentamente. La luz de la luna continuaba filtrándose entre las hojas de los árboles, dibujando sombras suaves sobre el suelo cubierto de hojas. El viento movía las ramas con una calma que contrastaba con todo lo que había ocurrido esa noche.
A la distancia, el estanque seguía reflejando el cielo oscuro como si nada hubiera pasado. Izuku y Momoka caminaban de regreso entre los árboles, avanzando poco a poco hacia el claro donde se encontraban las demás. La conversación que habían tenido había cambiado algo importante entre ellos. El enojo de Momoka se había desvanecido en lágrimas, y ahora solo quedaba el cansancio emocional de una niña que había cargado demasiado peso en su corazón. Durante unos minutos caminaron en silencio. Pero entonces Izuku redujo ligeramente el paso. Momoka avanzó unos pasos más antes de darse cuenta de que su padre ya no caminaba a su lado. Cuando giró la cabeza para verlo, Izuku estaba de pie entre los árboles, observando el bosque con una expresión tranquila. Momoka frunció ligeramente el ceño. Momoka, confundida. ¿Papá? Izuku levantó la mirada lentamente, pero no miró a Momoka. Sus ojos se dirigieron hacia otro lugar, hacia algo que no estaba realmente allí, hacia alguien más. Entonces habló. Izuku sonríe ligeramente mientras suspira. Bueno, supongo que ya es momento. Momoka lo miró con confusión, pero Izuku dio un pequeño paso hacia adelante y cruzó los brazos con tranquilidad. Sus ojos verdes parecían mirar más allá del bosque, como si estuviera observando algo invisible para los demás. Algo que estaba al otro lado de la historia. Entonces volvió a hablar. Izuku, con una sonrisa tranquila. Antes que nada, gracias. El viento pasó entre los árboles, moviendo suavemente su cabello. Izuku, mirando al frente con calma. De verdad. Su voz era diferente ahora, más reflexiva, más consciente. Izuku, con tono cálido. Gracias por acompañarnos en esta historia. Hizo una pequeña pausa. Izuku, pensativo. Ha tenido sus altibajos, ¿verdad? Una pequeña risa escapó de su garganta. Izuku, riendo suavemente. Supongo que ninguna historia es perfecta. La brisa nocturna siguió moviendo las hojas del bosque mientras él continuaba hablando. Izuku, con tranquilidad. Hubo momentos felices. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Izuku, recordando. Momentos divertidos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Izuku, con una risa leve. Y definitivamente muchos momentos caóticos. La imagen de todas las niñas en la residencia, de las discusiones, las risas, los malentendidos y los momentos absurdos parecía pasar por su mente. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro. Izuku, mirando hacia el cielo entre las ramas. Pero así son las historias. Hizo una pausa antes de continuar. Izuku, con serenidad. No podemos forzar una historia solo porque la imaginamos perfecta. El viento sopló un poco más fuerte, moviendo las hojas sobre su cabeza. Izuku, hablando con calma. A veces pensamos que una historia debería seguir cierto camino. Miró hacia el suelo por un momento. Izuku, reflexivo. Que debería durar más. Luego levantó la mirada nuevamente. Izuku, con una sonrisa tranquila. O que debería tener un final diferente. El bosque seguía silencioso. Izuku, con voz serena. Pero las historias no siempre funcionan así. Hizo una pequeña pausa. Izuku, mirando al frente con honestidad. Algunas historias no duran para siempre. Sus palabras no tenían tristeza, solo aceptación. Izuku, con calma. Y aún así siguen valiendo la pena. La luz de la luna iluminó ligeramente su rostro mientras hablaba. Izuku, pensativo. Porque al final el camino importa tanto como el destino. Sus ojos se suavizaron al decir esas palabras. Izuku, con una sonrisa ligera. Las cosas que vivimos durante el viaje. Miró hacia el bosque que lo rodeaba. Izuku, recordando. Las personas que conocimos. Luego añadió con un tono más suave. Izuku, con cariño. Las risas que compartimos. Hizo una pausa breve. Izuku, con calma. Incluso los momentos difíciles. Sus ojos reflejaban una mezcla de recuerdos. Izuku, hablando con sinceridad. Todo eso forma parte de la historia. El viento volvió a recorrer el bosque. Izuku respiró profundamente antes de continuar. Izuku, con voz tranquila. Y esta historia. Hizo una pausa. Izuku, mirando al frente. Ya está llegando a su final. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran tristes, solo inevitables. Izuku, con serenidad. Como toda buena carrera tiene que haber una línea de meta. Sus ojos reflejaban una aceptación tranquila. Izuku, con una sonrisa pequeña. Eso no significa que el viaje haya sido corto. Miró hacia atrás por un momento, como si pudiera ver todo lo que habían vivido. Izuku, recordando. Pasaron muchas cosas. Momentos felices. Momentos difíciles. Momentos que cambiaron a todos. Izuku cerró los ojos por un segundo. Izuku, con voz suave. Todas las cosas que nos pasaron. Hizo una pequeña pausa. Izuku, con sinceridad. Buenas y malas. Luego abrió los ojos nuevamente. Izuku, con una sonrisa tranquila.
Nos hicieron quienes somos. El viento movió suavemente las hojas del bosque. Izuku, con convicción. Y no las cambiaría por nada. La calma en su voz hacía que esas palabras se sintieran completamente sinceras. Después de unos segundos de silencio, volvió a hablar. Izuku, pensativo. Sé que muchos de ustedes. Hizo un pequeño gesto con la mano. Izuku, con una sonrisa amable. Todavía quieren que esta historia continúe. Su expresión se volvió ligeramente más seria. Izuku, con calma. Pero no podemos forzar algo que ya cumplió su propósito. El viento sopló nuevamente entre los árboles. Izuku, reflexivo. Porque cuando forzamos una historia, sacudió la cabeza suavemente. Izuku, con sinceridad. El resultado rara vez es bueno. Sus ojos volvieron a suavizarse. Izuku, con tono tranquilo. Las historias necesitan respirar. Miró hacia el cielo nuevamente. Izuku, con una sonrisa ligera. Necesitan saber cuándo es momento de detenerse. El silencio volvió a llenar el bosque. Luego habló una vez más. Izuku, con voz cálida. ¿Pero saben algo? Hizo una pequeña pausa. Izuku, sonríe con suavidad. Aunque sepamos que algo va a terminar. Sus ojos reflejaban tranquilidad. Izuku, con calma. Eso no significa que no podamos disfrutar el viaje. El viento volvió a mover las hojas alrededor de él. Izuku, con una pequeña risa. Porque al final, miró hacia adelante. Izuku, con una sonrisa sincera. Eso es lo que realmente importa. El camino, las personas, los recuerdos. El bosque permanecía en silencio, como si también escuchara sus palabras. Después de unos segundos, Izuku finalmente bajó la mirada. La cuarta pared se cerró. El mundo volvió a ser solo el bosque. Y su hija esperando unos pasos más adelante. Momoka seguía mirándolo con una expresión completamente confundida. Momoka, frunciendo el ceño. Papá. Izuku parpadeó un par de veces, como si acabara de despertar de un pensamiento muy profundo. Luego sonrió con naturalidad. Izuku, rascándose la nuca con una risa nerviosa. Nada importante. Momoka lo miró con sospecha. Momoka, confundida. Estabas hablando solo. Izuku se encogió ligeramente de hombros. Izuku, sonríe con inocencia. A veces pasa. Momoka suspiró con resignación. Momoka, negando con la cabeza. Papá es raro. Izuku soltó una pequeña risa. Izuku, riendo suavemente. Probablemente sí. Luego comenzó a caminar nuevamente. Momoka lo siguió. Los dos continuaron avanzando entre los árboles hacia el claro del estanque, donde las demás los esperaban. El bosque volvió a quedar en silencio. Pero ahora ese silencio tenía algo diferente. Algo que parecía anunciar que el final de esta historia estaba cada vez más cerca. ¿Continuará?